Cordial saludo para todos los que están viendo en este día de hoy. En primer lugar, darle las gracias a quien está con nosotros hoy, Karen Lisset Tolosa, líder especialista en sistemas integrados de gestión y PAMIS. Y yo, Caterine Montes, estudiante en la Universidad de Andina, de sexto semestre de Administración de Empresas en la herramienta Saber Convivir. Bienvenida. Contarte que esta entrevista se está haciendo con fines académicos, cuyo objetivo es promover la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Bienvenida. Hola, Caterine, muchas gracias por la invitación. Karen, ¿cuáles crees que son los principales obstáculos que estamos enfrentando hoy en día las mujeres y cuáles creen que son esos obstáculos que están enfrentando las mujeres de tu ciudad? ¿Cómo lo crees que la igualdad de género se está evidenciando en tu ámbito laboral o cómo ha sido tu experiencia en todo este proceso? Bueno, el tema de igualdad de género últimamente ha sido muy sonado, ¿cierto? La mayoría de las empresas, la mayoría de las campañas sociales, la mayoría de planes de acción en las alcaldías tienen que ver mucho con el tema de igualdad de género, ¿cierto? No solamente hacia las mujeres, sino hacia toda la población diversa de género. De ahí a que se vea reflejado eh, en la productividad o que se vea reflejado verdaderamente en las áreas de trabajo o en las empresas es diferente, ¿cierto? ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas empresas, sobre todo de esas empresas que son familiares o esas empresas que vienen con un ritmo de trabajo diferente o que vienen con hace mucho, como con una mentalidad muy añeja, Que tienen todavía ya muy tienen. arraigado. Ajá, tienen muy arraigado el tema de esa brecha, por lo menos esa brecha salarial, o por lo menos esa brecha de funciones en cuanto a la mujer. Entonces a la mujer sí nos ha tocado un poquito más duro en el hecho de cuando somos recién egresados, cuando salimos de la universidad, encontrar ese primer empleo, esa primera oportunidad. Es donde yo percibo que hay mayor desigualdad. Porque de ahí para allá, tal vez con la experiencia o con lo que uno pueda em, ir construyendo con la educación, con lo que nosotros podamos ir enfocándonos como mujeres, podemos encontrar oportunidades, sí. Pero la primera experiencia, por ejemplo, en mi caso, cuando yo me gradué, yo fui primero tecnóloga industrial y después ingeniera industrial. Esos primeros acercamientos a las empresas sí eran muy diferentes a los acercamientos que tenían mis compañeros. Entonces mis compañeros se lograban estabilizar un poco más fácil en las empresas, en áreas de producción, en áreas de logística, eh, en áreas donde normalmente solamente hay hombres. Y las áreas que yo manejo son muy de hombres. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que sí hay como una brecha en la credibilidad de lo que puede aportar una mujer al área de producción. Casi siempre esos cargos se lo dejan a los hombres. Es que yo Entonces, siento también a veces que están muy estigmatizados, todo este tipo de cosas, o sea, que las mujeres con nuestras habilidades no podemos como desarrollar este tipo de labores o ejecutar ciertas cosas por el mismo hecho de ser mujer, pero es que nosotros mismos también, no sé, cierto, nos hemos como encargado de eso o la misma sociedad. ¿Y tú consideras de pronto o has notado cambios en la percepción de la igualdad de género? De pronto, ¿qué factores han influido en esos cambios en tu comunidad en los últimos años? bueno, ahorita hay mucha normatividad que hace que esa igualdad de género sea un poquito menos, ¿cierto? Tanto en salario y todo esto, las empresas ya saben que tienen una responsabilidad en vernos a todos como iguales, ¿sí? Porque ya hay leyes para eso. Mm, pero desde ahí es donde hay que cambiar como esa construcción del discurso, no solamente en las empresas, sino también en los consejos públicos, también en las alcaldías, también, porque a veces eso nos juega en contra. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Eh, el 10% de los empleados en las áreas públicas deberían de ser mujeres, ¿cierto?
o cuando un concejal se va a lanzar, debe de tener un mínimo de mujeres para que lo puedan aceptar. Eso ha contribuido, digámoslo que de una forma positiva al tema de que tengamos pues que como un ser espacio en la visibles, ¿cierto? Y que tengamos ese espacio. Pero también hace que no brillemos por las capacidades, sino que nos tengan algunas, ¿cierto? O tengan algunas, porque no es porque mi sea caso, algo muy ten- impuesto. muy impuesto. Exactamente. Y hay otras leyes, no sé si has visto, por ejemplo, los casos que han estado en este momento muy actuales, que es con la reforma laboral, con la que se está tramitando en este momento, de el tema este, por ejemplo, de dar descansos a las personas o a las mujeres que tienen cólicos menstruales fuertes, ¿cierto? Entonces que ya por ley nos den unos tiempos de descanso en el Tiempo. mes, ¿cierto? O ya por ley que tenemos este tema de todos los beneficios cuando vamos a ser mamás. Eso es impacto positivo para nosotras porque nosotros claramente tenemos más carga tanto en el hogar como en el trabajo, pero en la realidad es una carga negativa para la empresa privada. Tal vez para la pública lo puede manejar, pero la privada te va a decir, no, para mí me están imponiendo esto en este momento, entonces más Y ahí bien, entra como a considerar, porque ahí lo que tú nos decías eh, al inicio es que obviamente las empresas ahorita pues quieren ser todas rentables, ¿cierto? Pero también de pronto no tienen como ese beneficio, como de ser un poquito empresas mucho más conscientes y eso es lo que de hecho la universidad y todo este proceso pues en el que he estado nos quiere convertir en futuros líderes más conscientes, en que pues seamos líderes más integrales con los colaboradores, de que pensemos un poquito más allá, de saber que detrás de un colaborador hay una familia, hay una persona que siente, que también sufre y que nos está contribuyendo de alguna manera a contribuir pues, para lograr los objetivos. y Porque desde obviamente ahí, una empresa si con el colaborador no es nadie, ¿sí? Y pues no, obviamente no. necesita producir para poder generar rentabilidad, pero yo pienso pues que también es como un conjunto de muchas cosas, ¿cierto? En ese Y orden de desde ahí, ideas, fíjate que te interrumpa ahí como en esa parte, porque lo que estabas diciendo es muy importante, porque nace desde las universidades y yo soy una fanática de las universidades, porque en realidad desde ahí es donde se debe construir de verdad el discurso de la igualdad de género, no desde la imposición de la ley para que nosotras podamos tener, o sea, o ser visibles. Es lo que tú decías, si yo como futura administradora de empresas no me doy cuenta que lo que debe de regir son las capacidades de la persona y no su género, pues desde ahí es donde ya estamos estamos fallando. fallando. Y eso es lo que pasa con muchas empresas, porque la mayoría de empresas en Pereira y en Dos Quebradas son empresas familiares. Y esas empresas familiares tienen una cultura arraigada que la pasan o de generación en generación o de cargo a cargo y siempre son, o la mayoría, son más lideradas por hombres. Y la Y el brecha orden salarial. jerárquico también. Ujú, Es que no, es que en el lugar de mayor mando, por decirlo de alguna manera, entonces solo puede haber un hombre. Si tú eres mujer, entonces tienes que estar en los cargos más bien como administrativos, no tanto de operatividad como lo decías al inicio. Y entonces es eso también, es ese tipo de factores. ¿Tú consideras de pronto en el lugar en el que estás, que ahorita actualmente es Río Negro, ¿verdad? ujú. ¿Qué iniciativas o qué programas locales son efectivos para apoyar a las mujeres? O sea, qué ha hecho como tal la alcaldía o ahí en tu empresa en la que tú estás o todos esos lugares, estas clínicas que visitan para poder empoderarnos a nosotras más y de pronto construir desde el amor propio también? Yo les voy a contar una historia muy bonita y les voy a poner dos ejemplos que he tenido a lo largo de mi vida. En Río Negro, en realidad, sí son más que todo campañas, por ejemplo, con este tema de los emprendedores ENA, ¿cierto? Entonces ahí hay, digamos, como una buena salida. Con todo lo del Fondo Emprender, con todo lo del Banco de la Mujer, bueno, toda esta parte, ellos hacen alianzas y propósitos para la igualdad de género, no solo de las mujeres, sino toda la población diversa. Pero me parece a mí
que son muchísimo más empoderadas. Es mi percepción, ¿sí? Yo no estoy hablando aquí de estudios ni de nada, pero es mi percepción que son más empoderadas las mujeres del eje cafetero que las mujeres de Antioquia. ¿Por qué? Yo creería que también por la construcción social que nosotros tenemos en Pereira. No sé si tú sabías, Kate, el Hospital San Jorge y la Liga contra el Cáncer fueron iniciativas propias de mujeres en su época, porque necesitaban y porque veían que había una necesidad de que no se cubría la salud. Yo eso lo sé porque obviamente yo asesoro muchas partes de clínicas y profesionales independientes en Pereira y me gusta como leer de la historia. Y en ese tiempo las mujeres se reunieron, por ejemplo, para la Liga contra el Cáncer, se reunieron y montaron lo que hoy conocemos como la Liga contra el Cáncer. Entonces, en esa parte, yo siento que tenemos más visibilidad y esa percepción que tienen, por ejemplo, y lo voy a hablar aquí de una vez, de la pereirana fuera del eje cafetero y en otras ciudades, viene dado es por eso, porque en Pereira no tenemos miedo las mujeres de hablar, porque en Pereira las mujeres son demasiado Arriesgada. fuertes, empoderadas y arriesgadas. Y tú puedes ver una pereirana que sale de su ciudad y monta empresa en otro lado, como me está pasando a mí en ese momento, y uno no tiene esa barrera de que por ser mujer, porque en realidad en Pereira nos han contribuido a eso. Y en Pereira es más fácil nosotros emprender como mujeres porque tenemos el plus de el acompañamiento de las alcaldías. Por ejemplo, Dos Quebradas, la alcaldía de Dos Quebradas tiene un convenio con mujeres en cabeza de hogar o con el SENA para hacer Y emprendimientos. la a alcaldía de mujeres. Pereira también, de hecho, yo estuve en un proyecto pues que hemos venido realizando, pues yo vengo realizando con mis hermanas desde mucho tiempo, que es que a través de la cosmética nosotros podamos empoderar a las mujeres, ellas también tengan un ingreso económico. Y cuando yo las maquillaba me encontraba de pronto con mujeres violentadas, de pronto que llevan muchos años con sus esposos y no se han sentido muy bien escuchadas, o sea, hay una baja autoestima tan impresionante y cómo ellos podían transformar esas vidas y cómo podían aportar ese granito de arena también con la ayuda de la alcaldía que nos educaba a nosotros los emprendedores. Entonces también es muy bonito y de reconocer eso porque siempre la sociedad y nosotros, o sea, tanto hombres como mujeres, nos estamos viendo como lo negativo. Es que no, es que este gobierno no funcionó o es que esta parte no está haciendo nada, pero ¿qué estoy haciendo yo desde el punto en el que estoy? Desde ya sea desde el trabajo, desde el estudio, como amiga, como hija, como hermana o como mamá, para contribuir a que eso no siga pasando. Sí, si me preguntas, en realidad yo sí veo que es muchísimo más asequible para las mujeres llegar a tocar puertas en Pereira o en el eje cafetero que por fuera. Pues esa es mi percepción. ¿Y tú cuáles considerarías que son las acciones más urgentes que debamos de ejecutar para lograr mitigar todo este tipo de desigualdad de género, empoderamiento femenino y también para que el hombre sea escuchado? Porque muchas veces cuando de pronto hay maltratos o situaciones así, pues de violencia intrafamiliar con el hombre, no, el hombre es una burla totalmente. Yo siento que algo muy ganador en ese momento es la información y la comunicación, ¿sí? Porque en realidad si no hay comunicación, no hay nada. Entonces siento que en este momento las mujeres tienen una ventaja y es que ya son más escuchadas. Antes era complicado. Y eso que yo no, pues yo no estoy hablando de muchos años porque en realidad soy joven todavía, pero por ¿Cuántos ejemplo en mi añitos tienes? universidad, yo en ese momento tengo 31 años. Cuando yo me gradué de la universidad, me acuerdo mucho que en la universidad había un profesor que era muy viejo y él nos decía, que las mujeres que hacen en ingeniería, así nos decía, ¿cuántas mujeres hay aquí? Ay, no, este semestre nos va a ir muy mal, porque habíamos muchas mujeres, entonces él decía que tenía que explicar mucho más. Entonces, yo creo que la ventaja de ahora es que tanto los hombres como las mujeres jóvenes ya no le creen a ese discurso y ya saben que ese discurso del machismo o que ese discurso de que uno debe de ganar más o que uno tiene las capacidades más desarrolladas que el otro,
ya está mandado a recoger. Entonces creo que esa información y, por ejemplo, estos espacios que ustedes abren como universidad y como estudiantes, hacen que impacte positivamente en las generaciones. Mi pensamiento es muy diferente al de mi mamá, al de mis hermanas. Y mi pensamiento es muy diferente al tuyo, Kate, y muy seguramente al de tus compañeros de clase, porque ya tienen una base construida donde dicen, venga, es que las niñas también podemos estudiar ingeniería, las niñas también nos podemos poner botas, las niñas podemos entrar con casco a la planta y a producción y podemos hacerlo. Los primeros trabajos que yo tuve, y les voy a contar una experiencia personal. En uno de esos trabajos, yo trabajaba en un concesionario X. El concesionario era de venta de autos y también de taller de colisión, cuando los autos pues se estrellan o algo, entonces van y los reparan. Mantenimientos de 5.000, 15.000, 20.000 kilómetros, ¿cierto? Y fue en Pereira. Y para esa época estaban buscando un ingeniero y yo me había acabado de graduar de ingeniería. Yo ya estaba como tecnóloga y me la fui muy bien con el ingeniero que habían despedido, entonces tenía mucho conocimiento que él me había como entregado. Cuando pasé la convocatoria para ver si me ascendían, la persona de esa época de recursos humanos, que era una persona muy viejita, me dijo, no, es que tú cumples con el perfil, pero necesitamos un ingeniero. Y yo le dije, por eso, pero es que yo ya me gradué de ingeniería, yo soy ¿Cómo te ingeniera. sentiste en ese momento? Entonces me dijo, no, un ingeniero, no me estás entendiendo, un ingeniero. En ese momento uno se da cuenta que obviamente uno empieza, no, es que el sector, es que es el sector de automóviles, es que uno cómo va a tener credibilidad para un mantenimiento o para una colisión y para hablar con el cliente. Entonces uno mismo como que empieza a hacerse esas barreras mentales de las capacidades que uno tiene, cuando en realidad son barreras impuestas. Tú ahorita puedes ir a ese mismo concesionario y en este momento puede que tenga una gerente administrativa, mujer. Pero en ese momento, para la de recursos humanos, no, eso era inconcebible. O sea, yo cómo voy a montar un ingeniero de proyectos, no puedo. En este momento ya por lo menos sí Sí lo hay. tenemos eh, ese espaldarazo que antes no se veía. Entonces es como para verlo. La gente piensa que en realidad eso no existe, que eso no pasa, pero antes sí pasaba y todavía sigue pasando. Lo que pasa es que ahora ya las organizaciones se dieron cuenta que necesitan es gente capaz y hay mucha gente capaz que independientemente del género puede asumir esos Puedes retos. lograrlo, es que el género no es una condición. A ti no te condiciona Mm, el hecho de ser hombre o ser mujer, de que tú tengas las habilidades y las capacidades para poder desarrollar cierto tipo de actividades como tal. ujú. ¿Y cuál sería ese mensaje que tú le dejas a todas las personas que hoy nos están viendo? Independientemente del género. Yo creo que para empezar a hablar de igualdad de género tenemos que bajarnos un poquito del discurso de diferenciarnos. Mi mensaje es que busquemos entre todos las capacidades que nos hacen sobresalir, porque si nos quedamos como mujeres también o como hombres en ese discurso de que, ay, es que pobrecita, o ay, es que es mujer o es discapacitado o es diferente, tal vez eso puede tener un impacto positivo o negativo en el mundo real, en las empresas, ¿cierto? En la producción. Entonces, mi mensaje en realidad sí es ese, que nos llevemos ese discurso desde las capacidades que tenemos todos y que entendamos que la igualdad empieza desde la oportunidad, porque si no hay oportunidad para las mujeres o para la población diversa, ahí no estamos haciendo nada. Entonces, es como eso, que primero creernos el cuento, nosotros, que tenemos las capacidades, y segundo, que hay que abrir oportunidades. Entonces, esos futuros administradores que abran oportunidades desde las capacidades y no desde el género. Entonces, bueno,
ese es el compromiso que nos queda a nosotros como estudiantes, como futuros gerentes, de seguro de que va a ser así, y de hecho, pues con la Universidad de Andina estamos trabajando muy de la mano, aprendiendo de todos estos procesos, y muchísimas gracias por brindarnos esos espacios, porque yo creo que la experiencia es la que nos hace, ¿cierto? Mm, Aprender los errores, no volver a cometer el mismo error. Entonces, agradecerte, muchísimas gracias por haber estado aquí y gracias a todas las personas que van a ver este video en un futuro. listo, Recuerden Karen. que soy Gracias. Caterine Montes y estuvimos con Con Karen Tolosa. muchísimas gracias.